Daniel Sobato, gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Quería arrancar preguntándote por las 3 elecciones que se dieron en las últimas semanas en Sudamérica, Bolivia, Uruguay y por supuesto Argentina. ¿Qué lectura haces de las 3? ¿Crees que hay algunos elementos que las conecten o cada uno ha sido un proceso diferente? Muchas gracias por la invitación, Federico. Mira, hemos vivido la semana electoral más intensa desde hace muchos años en América del Sur. En tan solo 7 días arrancó Bolivia el domingo 20 de octubre y luego siguieron las elecciones de ambas orillas del Río de la Plata este pasado domingo 27 con las elecciones presidenciales y generales de Argentina y de Uruguay. Empecemos por Bolivia. Bolivia, una elección muy importante porque Evo, después de casi 14 años de estar en el poder, buscaba su 4º mandato consecutivo en una elección que ya venía complicada porque había habido un referéndum el 21 de febrero del 2016 y ese referéndum era para ver si la gente, si la ciudadanía estaba a favor o no de que Evo buscara una nueva repostulación, como le dicen en Bolivia. Lo perdió el referéndum, pero Evo entonces acudió al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral, ambas instancias en las que él tiene mucha influencia, y logró que le permitieran competir una vez más. Se fue a estas elecciones en un contexto obviamente muy complejo, muy volátil, muy tenso. Las elecciones venían dando unos resultados hasta el 83% el domingo por la noche que anticipaban la necesidad de una segunda vuelta, pero luego se interrumpieron los resultados de este conteo rápido y cuando estos fueron recuperados el día siguiente, demostraron de que había habido un cambio de tendencia. Cambio de tendencia que determinó que Evo no necesitaba ir a una segunda vuelta y por muy pocos votos ganaba en primera vuelta, por muy pocos votos de diferencia con el que había quedado en segundo lugar Carlos Mesa. Mesa y el sector de oposición no aceptan estos resultados, hablan de que se ha cometido un fraude y están pidiendo o bien que se repita la elección o bien que haya una segunda vuelta. Por el contrario, Evo dice no, acá el proceso ha sido limpio, los resultados están claros, me dan como ganador en primera vuelta y lo que hay es un intento de golpe de Estado de parte de la oposición. Esta es la situación donde nos encontramos hoy, martes, en una situación de mucha tensión, donde se comienza a escapar la violencia y si no se llega a una solución, ya sea de que la oposición acepte estos resultados del oficialismo, cosa que yo veo imposible, o que Evo acepte ir a una segunda vuelta, cosa que veo muy difícil, me temo que en los próximos días vamos a ver un escalamiento de la violencia y una situación muy compleja en Bolivia. Y en Uruguay y Argentina, ¿qué procesos se han dado? Si bien no son parecidos, pero ¿qué condiciones tienen en relación al contexto latinoamericano, no? Sí, lo de Argentina me parece que ustedes ya lo deben haber analizado hasta el cansancio, así que voy a ser muy breve. Creo que salimos de un proceso muy complejo, pero muy necesario, desde el punto de vista de que se generara un cierto nivel de certidumbre para poder manejar una situación económica extremadamente compleja. Creo que tuvimos una muy buena elección, alta participación electoral, más allá de ciertas denuncias, todo funcionó muy bien desde el punto de vista del procedimiento electoral y lo que tenemos ahora es ver cómo se transitan estos 42, 43 días de aquí al 10 de agosto, donde hemos visto signos muy positivos. El discurso muy mesurado de Macri la misma noche del domingo, el discurso también bastante moderado de Alberto Fernández, el desayuno de ayer, donde es un hecho inédito pero muy positivo para nuestra cultura política, y el acuerdo de ambas partes, del presidente actual y del presidente electo, de poder trabajar de manera coordinada para lograr una transición lo más ordenada y prolija posible, que traiga el mejor nivel de certidumbre para el manejo de una situación que, vuelvo a decir, económica es extremadamente compleja. Ganó Macri claramente, aunque no de manera contundente como daban las encuestas, y Macri perdió, pero perdió con una victoria, con una derrota digna,
que lo coloca con un 40% y le da un piso muy importante a la oposición. Así que lo que vamos a ver es una mayor necesidad de diálogo entre oficialismo, el nuevo oficialismo y la nueva oposición. Y además, como he dicho en otras entrevistas, Macri y Fernández están condenados a ponerse de acuerdo para generar el nivel de certidumbre que Argentina necesita para transitar esta situación extremadamente difícil. Y te llevo Uruguay, claro. Uruguay, bueno, Uruguay siempre se caracteriza por mucha prolijidad institucional, con unos niveles de participación electoral altísimos, participó el 89%, casi el 90%, resultados también dentro de lo esperado. ¿Qué era lo esperado? Que después de 3 gobiernos seguidos del Frente Amplio, primero Tabaré, segundo Pepe Mujica, tercero Tabaré, el Frente llegaba a estas elecciones con un importante nivel de desgaste. Aún así, ganó, quedó en primer lugar en la primera vuelta, pero no logró el 50% más 1 como para liquidar la elección en la primera vuelta. Se va a un balotaje 24 de noviembre entre Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou. ¿En qué escenario? En un escenario donde, en principio, para ese balotaje, Luis Lacalle Pou del Partido Blanco vendría mejor posicionado porque ya recibió el apoyo del que quedó en tercer lugar, Talvi, Partido Colorado, y del que quedó en cuarto lugar, el ex general Guido Mananini Ríos, que ambos candidatos ya le expresaron el nivel de apoyo. Llega, por lo tanto, el Frente Amplio en una situación complicada, pero obviamente es una elección que todavía está abierta y deja esta primera vuelta un parlamento, un congreso tremendamente fragmentado como nunca Uruguay lo había tenido antes, con la entrada de un mayor número de partidos políticos y, por el otro lado, ninguna de las fuerzas políticas, gane el Frente Amplio, gane Luis Lacalle Pou, va a tener mayoría propia para poder gobernar en ambas cámaras. Así que gane quien gane, va a estar obligado a hacer acuerdos y coaliciones para darle gobernabilidad a Uruguay. Conclusión, hay un giro claramente del centro derecha al centro izquierda en Argentina con una alternancia. Hay la posibilidad de un giro en sentido contrario, aunque todavía no está definido, del centro izquierda al centro derecha en Uruguay, si se llegara a concretar el triunfo de Luis Lacalle Pou, y hay una situación de mucha tensión, con peligro de mucha violencia, con un conflicto postelectoral que todavía no se ha dirimido en las elecciones de Bolivia. Bien, muy claro, Daniel. Te hago una pregunta sobre Córdoba, el fenómeno Córdoba y el masivo apoyo que tuvo Mauricio Macri, 65% en la ciudad capital y 61% en la provincia, son los números más importantes que obtuvo el presidente en estas elecciones, más allá que en otras provincias también logró ganar, como en Mendoza y en Santa Fe. ¿A qué atribuís este voto tan fiel al presidente en un contexto económico tan malo para la gente, para el votante común? Primero, no es solamente Córdoba. Si tú te fijas en el mapa que queda resultado de estas elecciones y le pones colores celeste a Alberto Fernández y amarillo a Macri, te queda la camiseta de Boca. O sea, vas desde Mendoza, pasando claramente por Santa Fe, pasando por Córdoba, San Luis, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires. Así que no hay únicamente una excepcionalidad cordobesa, sino que es toda esta fuerza del centro que ha tomado la decisión, pese a la mala situación económica, porque no es únicamente un voto económico, hay también un voto basado en valores. Claro. Y esta franja territorial, en la que Córdoba, de todos los amarillos, es el más amarillo de todos, es el que determina, obviamente, el apoyo a Macri. Toma en cuenta que en Santa Fe había ganado hace poco el nuevo gobernador Perotti, del peronismo, y así sucesivamente. Bueno, en Mendoza ganó Suárez del radicalismo. Así que yo creo que no es únicamente Córdoba, aunque bien Córdoba sí ha venido manifestando desde hace tiempo atrás, incluso en el 2015, si el presidente Macri llegó a ser presidente, fue en gran medida por Córdoba. Así que ahí hay un voto doble, yo siempre expliqué. Hay un voto que en lo nacional, frente a Macri o
el kirchnerismo o Alberto Fernández, claramente se va a decantar en favor de Macri. Pero en lo provincial hay que recordar que hace muy pocos meses atrás, en mayo, se le dio un 57% de apoyo al gobernador Schiaretti, que fue reelecto. Sí, sí. Es decir, el elector, el ciudadano cordobés, tiene la particularidad de poder determinar, de discernir qué me sirve a nivel de la provincia y qué me sirve a nivel de la nación. Y en muchos casos, en esta coyuntura, el voto que vota Macri en lo nacional y que vota a Schiaretti en lo provincial es un voto que es compartido. Hay un alto porcentaje de ciudadanos cordobeses que comparten electorado con Macri y con Schiaretti. Perfecto, Daniel. Muy claro, no te saco más tiempo. Queríamos hablar de esos dos temas, de Sudamérica y del voto argentino, así que te agradezco muchísimo la colaboración. Con el mayor gusto, un placer acompañarlos. Muchas gracias. Un saludo.